En esta clase vamos a mirar las primeras relaciones trigonométricas que hay entre las funciones, ¿sí? que venimos estudiando de trigonometría. Vamos a recordar en primer lugar las definiciones que nosotros deberíamos conocer, ¿no es cierto? Recordamos que nosotros venimos trabajando sobre la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia que tiene radio 1, discúlpenme el dibujo esquemático que estamos haciendo, y todo depende del ángulo alfa que nosotros tomemos, que recordemos que como son ángulos orientados pueden valer de 0 a 2pi, ¿sí? O más, o inclusive cualquier número real, porque uno lo que hace es trabajar con el ángulo coterminal. Y habíamos trabajado o habíamos deducido de alguna manera, habíamos definido que en la circunferencia trigonométrica, recordemos que el radio es 1, y habíamos dicho que el valor de este segmentito, ¿sí? Corresponde al al seno del ángulo alfa, ¿sí? Y que el valor de este segmentito de acá, ¿sí? Corresponde al coseno del ángulo alfa. ¿Está bien? Esto como, digamos, repaso de lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, si nosotros tomamos la circunferencia trigonométrica, recordando que tiene radio 1, y tomamos un punto sobre esa circunferencia trigonométrica xy, ¿no es cierto? Veamos que el valor del seno, que vendría a ser el valor del ángulo opuesto, corresponde a la ordenada de ese punto, ¿no? Al valor de y de ese punto, ¿no? Y el coseno corresponde a la abscisa de ese punto, es decir, al valor de x de ese punto. Y es por eso que uno de repente puede tomar, puede ponerle sentido a esto, ¿no es cierto? Sentido en digamos, de acuerdo a para dónde va, hacia dónde apunta, ¿no es cierto? Y eso nos da también el signo de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Está bien? A partir del seno y del coseno es que definimos las restantes funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las restantes funciones trigonométricas? Nosotros definimos la tangente del ángulo alfa como el valor del seno del ángulo alfa sobre el coseno del ángulo alfa, siempre que el coseno del ángulo alfa obviamente sea distinto de 0, ¿sí? Y a partir de acá tenemos tres funciones que se llaman funciones inversas, pero que no hay que confundir con el concepto de función inversa de análisis, ¿sí? Son inversas porque son inversas multiplicativas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. La función cotangente se puede escribir como la inversa de la función tangente, ¿sí? Es decir, que esto se cumple obviamente para cada valor en donde tangente de alfa sea distinto de 0. Luego tenemos la función cosecante, ¿sí? Que es la inversa del seno, es decir, que se puede escribir de esta manera, obviamente para valores en donde el seno de alfa, perdón, sea distinto de 0. Y finalmente está la secante, ¿no? Que es la inversa del coseno, es decir, que va a estar bien definida para valores del coseno, ¿sí? Donde sean distintos de 0. Nos podemos ayudar con nuestro dibujito para distinguir esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tangente, ¿dónde está definida? Y bueno, está definida, ¿sí? En todos los lugares donde el coseno de alfa es distinto de 0. Y ahora, el coseno de alfa, como es el valor de x, ¿sí? Estaría valiendo 0 acá y acá. En estos lugares son donde el coseno de alfa vale 0. Es decir, en el ángulo de 90 grados, es decir, pi sobre 2, y en el de 300, en el de 270, que es 3 medios de pi. Es decir, que podríamos decir que alfa no puede ser ni pi sobre 2, ni 3 medios de pi, ni ninguno de los que le siguen, que fíjense que van variando en media vuelta, y media vuelta es pi, es decir que podríamos decir que alfa no puede ser pi sobre 2 más k por pi. Recordemos que esta notación k por pi quiere decir si k vale 0, bueno nada, pero si k vale 1 es pi sobre 2 más pi, que vendría a ser pi sobre 2 más media vuelta, ¿sí? Acá lo dibujé mal. Pi sobre 2 más media vuelta. Ahora si fuera más 2pi, sería pi sobre 2 más una vuelta entera, que sería 5 medios de pi. Y así siguiendo, ¿sí? Eso quiere decir kpi. Es decir, que kpi quiere decir la cantidad, un múltiplo entero de pi, ¿no? Y cada múltiplo entero corresponde a media vuelta. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá lo que tendríamos es que la tangente no puede ser 0. La tangente es igual a 0 cuando el seno es igual a 0 por la definición que tiene. Y el seno es igual a 0 acá, ¿sí? Y acá. Es decir, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi y así sucesivamente. Es decir que alfa no podría ser
K por pi en este caso, para que obviamente esto tenga sentido. Por otro lado, fíjense que como está definido en expensas o en términos de la cotangente tampoco podría valer esto, ¿sí? Pero entonces lo vamos a anotar así por ahora y tampoco va a poder valer esto. La cosecante, como está definida como 1 sobre seno, ¿sí? El seno tampoco podría valer 0 en esos lugares, o sea que acá, en este caso, tampoco podría ocurrir esto. Y acá, ¿sí? Lo que tenemos es nuevamente cuando el coseno se hace 0, que ocurre en pi sobre 2 más kpi, por lo tanto alfa no puede ser eso. Estas definiciones de acá, ¿sí? Son definiciones, ¿sí? Que vamos a ir utilizando. En realidad son 3 funciones que uno puede conocer inmediatamente si conoce las anteriores, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo esto es que si el seno vale 1/2, el inverso del seno, que es la cosecante, va a valer 2. Más adelante vamos a mirar algunos gráficos de estas funciones y cómo se comportan, ¿sí? Pero quizás ahora no es el momento y podemos avanzar un poco con otras cuestiones. Bueno, esto a forma de repaso, digamos, de lo que nosotros veníamos trabajando de funciones trigonométricas. Y también otra cosa que quiero que revisemos y que vamos a repasar son los signos de esas funciones trigonométricas. Pero antes vamos a mirar algunas relaciones. Bueno, acá tenemos entonces efectivamente las funciones inversas, pero hay una relación que es fundamental, que es la primera que vamos a mirar, que es una relación que vincula el valor del seno de un ángulo con el valor del coseno de un ángulo. Si nosotros digamos, tomáramos este punto P en forma arbitraria, ¿sí? Siempre que nos movemos por acá vamos a tener un triángulo. Y lo que va a ocurrir, ¿sí? Si nosotros tenemos un triángulo, fíjense, sea donde fuere que tome el valor de alfa, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hubiera tomado el valor de alfa mayor que 90, ¿sí? También tenemos un triángulo, mejor dicho, ahí no sería el alfa mayor que 90, sino que sería este. También tenemos un triángulo, aunque por fuera, donde alfa no es un ángulo interior, ¿no? Pero también tenemos acá el seno y el coseno, ¿no es cierto? Es decir, el valor de la ordenada y el valor de la abscisa. Ahora, lo que sí pasa siempre, más allá del signo que ocurre acá, es que la ordenada y la abscisa forman justamente con este triángulo, ¿sí? Con este cateto, un triángulo rectángulo. Si nosotros miramos ese triángulo rectángulo, sea acá, sea donde fuere, ese triángulo rectángulo tiene ciertas características. Para empezar, obviamente que uno de los catetos, que sería el que está acá abajo, ¿sí? Mide tanto como el coseno. En realidad mide el módulo de x, ¿sí? Porque el coseno tiene signo, el coseno puede ser positivo o negativo y esto lo que mide es, en realidad sería el módulo de x. Pero no lo voy a poner, ya van a ver por qué. Y acá, ¿sí? Esto lo que mide es el valor de y, que nuevamente sería en realidad el módulo de y porque el seno tiene signo y el lado obviamente que no va a medir menos 3, ¿sí? Por ejemplo, en este caso x es negativo, podría ser menos 0,8 y esto no va a medir menos 0,8 sino que va a medir 0,8. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que esta medida es siempre la misma. Porque si ustedes se fijan, esa medida coincide con el radio de la circunferencia, que por definición, al ser circunferencia trigonométrica, es 1. Y otra cosa que sabemos acá es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras justamente lo que me dice, ¿no? Es que x al cuadrado más y al cuadrado tendría que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado. Es decir que si yo pienso que x es coseno de alfa, voy a tener coseno cuadrado de alfa más, si yo pienso que y es seno de alfa, seno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta es una relación muy importante que se suele llamar relación pitagórica, ¿sí? Que me establece justamente una relación entre el seno y el coseno. La suma de los cuadrados del seno y el coseno siempre tienen que dar 1. Esto es muy sencillo de comprobar. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, el coseno de un ángulo, el seno de un ángulo, elevarlos al cuadrado, sumarlos y van a ver que va a dar siempre 1, indistintamente del valor que elijamos del ángulo alfa. Bien, esta es, digamos, el primer resultado importante que tenemos, más allá de estas definiciones, ¿sí? De estas definiciones de funciones trigonométricas inversas, ¿no? Tenemos una relación que es muy importante a la hora de hacer algunas operaciones y de estudiar algunas relaciones en trigonometría, ¿sí? Así que ya tenemos un primer resultado. Algo que quería decir, vean cómo
al final no importó ponerle el módulo o no, porque como acá estamos elevando al cuadrado, esto sea positivo o sea negativo, al elevar al cuadrado va a terminar dando lo mismo, ¿sí? Así que esta relación vale para cualquier ángulo alfa real, ¿sí? Es decir, para cualquier número real vale esta situación. Muy bien, vamos a pasar al próximo pizarrón a ver otra relación más, para luego sí en la próxima clase empezar a buscar algunos detalles de algunos ejercicios. En esta oportunidad vamos a mirar los signos de las funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a estudiar los signos de las funciones trigonométricas porque nos viene bien, nos va a venir bien tenerlos a mano en algún sentido, ¿sí? Así que vamos a estudiar justamente eso dependiendo del cuadrante donde yo tome el ángulo, ¿sí? Es decir que vamos a definir 4 posibilidades para alfa. Puede estar en el primer cuadrante, puede estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante o puede estar en el cuarto cuadrante. Van a ver ustedes que en estas clases vamos a mirar un montón de relaciones, ¿sí? Un montón de relaciones. Por ejemplo, esta es una de ellas. En el pizarrón pasado demostramos, anotamos 3 fórmulas de funciones trigonométricas inversas más la relación pitagórica, y es muy importante hacerse como resúmenes de fórmulas porque en trigonometría trabajamos mucho con fórmulas que por ahí tenemos que tener a mano para, digamos, no memorizarlas todas porque son un montón, ¿sí? Y además a veces es útil por ahí alguna regla memotécnica como les voy a enseñar el día de hoy, que después les voy a explicar qué quiere decir una regla memotécnica. Bueno, vamos a empezar entonces con la situación en donde el ángulo alfa está en el primer cuadrante. Esta sería la situación más fácil porque en el primer cuadrante tanto el seno, que es lo que estoy dibujando acá, como el coseno son positivos. Y yo lo que digo es que una vez que uno tiene el signo del seno y el signo del coseno, ya tiene el signo de todas las demás funciones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la tangente es seno sobre coseno, por lo tanto uno puede determinar el signo de la tangente a partir de dividir estos dos signos, ¿sí? Y luego las otras 3 funciones son funciones inversas de las anteriores, por lo tanto van a tener el mismo signo, o sea, la cosecante es la inversa del seno, así que va a tener el mismo signo que el seno. La secante es la inversa del coseno, así que va a tener el mismo signo que el coseno. Y la cotangente es la inversa de la tangente, con lo cual obviamente va a tener el mismo signo que la tangente. Así que a partir de ahí es que uno puede, digamos, deducir los signos de toda la función. Entonces, más dividido más es más, ¿sí? Y como cosecante, secante y cotangente son inversas de seno, coseno y tangente respectivamente, tienen exactamente los mismos signos, ¿sí? Entonces ahí me voy armando un cuadrito para resumir los signos de cada una de las funciones en los distintos cuadrantes. Ahora, si vamos al segundo cuadrante, ¿sí? Vamos a ver, vamos al segundo cuadrante, o sea, voy a tomar un alfa por acá, ¿sí? Ya la cuestión cambia porque em, el seno es positivo, ¿sí? Pero el coseno se me volvió negativo, ¿sí? Así que así estaría la situación acá. Tangente como es seno sobre coseno, más dividido menos es menos, y después cosecante inversa del seno, mismo signo, secante inversa del coseno, mismo signo, cotangente inversa de la tangente, mismo signo. Muy bien, vamos a pasar al tercer cuadrante para completar este cuadrito, es decir, tendríamos una situación en donde el ángulo sería este, por ejemplo, en donde tanto seno como coseno quedaron negativos. Así que seno y coseno negativo, menos dividido menos, más, o sea que la tangente es positiva. Ahora, cosecante y secante tienen el mismo signo que el seno y el coseno, y cotangente el mismo signo que la tangente. Último caso, que sería el cuarto cuadrante, esto sería un ángulo que hace esto, ¿sí? En el cuarto cuadrante tenemos la situación de que el seno es negativo, pero el coseno vuelve a ser positivo. Así que el seno negativo, coseno positivo. Esto también se puede relacionar con las gráficas que hicimos. Ahora lo voy a mirar. La tangente entonces en este caso sería más dividido menos menos, ¿sí? Cosecante mismo signo que el seno, secante mismo signo que el coseno y cotangente mismo signo que la tangente. Yo recién les decía, esto se puede relacionar con las gráficas que vimos, porque recuerden que la gráfica aproximada del seno es una cosa así, ¿no?
en donde acá cambia de signo, en pi. Entonces, ¿qué pasa? El seno en el primero y en el segundo cuadrante, en donde tenemos todos ángulos que están entre 0 y pi, es positivo. En el tercero y en el cuarto cuadrante, o sea, de pi a 2pi, es negativo. Eso para el seno. Y en el caso del coseno, el coseno recordemos que su gráfica es de esta manera, en donde corta los ejes en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Es decir, en los límites del primero y el segundo y del tercero y del cuarto cuadrante. Entonces fíjense que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, y en el segundo y en el tercero queda negativo. Esto para relacionarlo con los gráficos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es todos estos signos, estudiarlos, digamos, los tenemos que memorizar o saber de alguna manera, ¿sí? O anotarlos en un cuadrito como está anotado acá, pero vamos a mirar una regla memotécnica para acordarnos fácilmente los signos de todas las funciones según el cuadrante donde estén. Las reglas memotécnicas justamente son reglas que de alguna manera las podemos relacionar con algo que nos llame la atención, pero que no es una regla matemática, es decir, que digamos, no se inventó matemáticamente, sino que es solamente como para acordarse fácil, ¿sí? Es una regla que la memoria me ayuda para recordarla, ¿sí? Y el truco es más o menos así. Si yo considero los 4 cuadrantes, ¿sí? En vez de escribirlo primero, segundo, tercero y cuarto, lo voy a escribir en castellano. Primero, segundo, ¿sí? Tercero, así, y cuarto. Y lo que voy a saber, voy a recordar solamente los signos de las 3 primeras funciones, seno, coseno y tangente. Porque si me acuerdo que seno es la inversa de la cosecante, coseno es la inversa de la secante y tangente es la inversa de la cotangente, van a tener el mismo signo. Entonces yo lo que voy a hacer es memorizar cuáles son positivas, porque si ven bien, salvo en el primer cuadrante, que son todas positivas, así que ya lo voy a anotar eso, en el primer cuadrante son todas positivas, fíjense que en los demás cuadrantes solamente hay una y su inversa que son positivas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a recordar fácilmente? En el segundo cuadrante es positivo el seno. Y fíjense cómo lo voy a escribir esto, ¿sí? Voy a decir que en el segundo cuadrante el seno es positivo. Los demás son negativos. O sea, el coseno y la tangente son negativos, ¿sí? En el tercer cuadrante es positiva la tangente. Y las demás, el seno y el coseno, son negativas, obviamente. Y en el cuarto cuadrante es positivo el coseno, ¿sí? Los demás son negativos, o sea, el seno y la tangente, ¿sí? Siempre recordemos que esta regla memotécnica me sirve para las primeras 3. ¿Se dieron cuenta, espero, que el nombre del cuadrante coincide con la letra de la primera letra de cada función, ¿no? Segundo, seno positivo, tercero, tangente positiva, cuarto, coseno positivo. De esta manera es más fácil de recordar todos los signos porque, ¿qué pasa? Si yo estoy en el segundo cuadrante, ya sé que el seno es positivo. ¿Quién más es positivo? Su inversa, la cosecante. Una vez que ya tengo esos, ¿quiénes son los positivos? ¿No? Ya está, los demás son negativos. Bueno, de esta manera entonces cerramos esta clase y nos veremos la próxima clase con algunos ejercicios para practicar estas relaciones que aprendimos.